Amigos, como si se tratara de un negacionista del Holocausto, realmente nos topamos opiniones muy controversiales, muy criticables de parte de personajes comunes y corrientes y de parte de la política mexicana. Específicamente del caso de Teuchitlán, sabemos que ha sido un caso muy sonado, que se ha estado hablando mucho y que incluso, ¿por qué no decirlo? Han estado sacando, inflando de cierta manera la noticia a la oposición con tal de criticar al gobierno actual. Pero esto no quiere decir que vayamos a negar la realidad, que vayamos a hacer como si no pasó nada, y que tampoco pongamos posiciones como las de Hertz Manero o como las de Noroña diciendo esta argumentación que me parece un insulto a las víctimas de que no hay evidencia suficiente, ¿no? Sobre hablar sobre un campo o de exterminio o de cualquier otra índole, si no les gusta la palabra exterminio, pues creo que el hecho, mi tocayo, de que esté un lugar como este, donde haya relatos, haya evidencia de que hubo personas ahí, que hay señalamientos de delincuencia organizada, del secuestro, del reclutamiento forzado de individuos, creo que es suficiente, sin ponerle palabras mayores, como para mostrar preocupación y mostrar cierta indignación de que el crimen organizado puede tener estos lugares, ¿no? Con total impunidad. Entonces, esto de lanzar el no tan nuevo gancho de culpar al sexenio anterior o de culpar a la oposición de que esté inflando la noticia para desprestigiarlos, la verdad es que, híjole, es una maroma del tamaño del mundo, mi tocayo. Es sumamente insultante, y que creo que demuestra la rabia de todos, la manifestación que pasó a nivel del Zócalo capitalino, donde pues se demostró que la sociedad organizada sí tiene un reclamo fidedigno, sí tiene un reclamo consecuente a la oposición que está teniendo el gobierno en turno, ¿no? O sea, no podemos fingir que no está pasando nada. Siento que la respuesta oficial del gobierno fue leve, se hizo como, ok, sí está pasando, no lo negamos, pero se habla 2 minutos de él y ya, ¿no? O sea, pues me parece sumamente insultante, insisto, y no se puede hablar de todo esto, mi tocayo, no se puede hablar del crimen organizado sin saber y sin señalar que todo esto que pasó en este rancho donde se secuestraba, se entrenaba, entre comillas, a los sicarios y se les obligaba a los reclutas nuevos a hacer atrocidades contra otros seres humanos, no se puede entender sin la complicidad de las instituciones mexicanas. Y hablo de que en un lugar tan grande, con tantas personas, ¿no? Con algo tan sistemático, que no se haya podido dar cuenta ni la policía municipal, ni la estatal, ni el ejército mexicano, se me hace sumamente inverosímil, la verdad, ¿no? O sea, esta cuestión de que pues no sabían hasta hace poco, pues bueno, por eso el colectivo de buscadores lo encontró, ¿no? O sea, porque se sabe que esto pasa, y no solo en Jalisco, pasa en todos lados. O sea, la fosa clandestina más grande de Latinoamérica se encontró en Veracruz, ¿no? Y sigue siendo la fosa más grande que ha habido en toda Latinoamérica. O sea, es una guerra perpetua que recuerda mucho la estrategia militar del uribismo y del paramilitarismo, y su función principal, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, mi tocayo, que es la de desmovilizar a la sociedad, de desorganizar a los sectores populares, ¿no? Entonces, la verdad es que se me hace sumamente increíble que ninguna institución de seguridad supiera sobre este campo. Se me hace también indolente de parte de las autoridades que no hayan emitido un juicio más crítico sobre ellos mismos, sobre el gobierno pasado, sobre todas las estructuras del Estado, ¿no? Entonces, creo que como mexicanos sí tenemos mucho derecho a estar enojados, a exigir, sea quien sea el gobierno, mi tocayo, creo que tenemos derecho a exigir que se esclarezca estos puntos y que el crimen organizado, de cierta manera, ya tenga más restricciones sobre que no puede hacer lo que quiera, porque eso parece, ¿no? O sea, cuando vemos estos casos, cuando
vemos lo que narran en El Señor de los Narcos, o las caras del narco, las atrocidades que hacen, o cuando vemos también en la revista Proceso, que tienen ahí un número especial para los Zetas, sobre cómo se involucraban y se entrenaban los Zetas, incluso asesinando entre hermanos consanguíneos, pues vemos que la atrocidad y está al margen, ¿no? Está al máximo en realidad, o sea, cada vez meten cosas más turbias para cometer estos asesinatos e infundir miedo en la sociedad, pero realmente no llaman la atención y hay cierto silencio de las autoridades hasta que no se hace público y hasta que es insostenible, ¿no? Entonces, pues seguimos en una cuestión de una guerra básicamente pues a voces, ¿no, mi tocayo? Porque esto es una estrategia que ya lleva tiempo, que ya es a largo del país y que no responde a una política pública única. Son varios sexenios que han tenido que sufrir y dar la cara para malabarear estas cosas, ¿no? Y la verdad, por último, insisto que la indolencia de Gers Manero, que además no ha servido para nada, y de Noroña, que se supone es de los cuadros más avanzados dentro de la izquierda gobernante, pues se me hace ridículo que hagan señalamientos así y que incluso quieran manchar, ¿no? Con esto de que son reaccionarios, casi las madres buscadoras y los colectivos de buscadores, cuando son ellos los que están haciendo la tarea del Estado mexicano, porque el Estado mexicano debería ser quien encuentre todos estos campos de exterminio que hay alrededor de todo el país, mi tocayo. Y sobre todo, se tiene que tener un criterio crítico, es decir, que tengamos la capacidad de señalar lo bueno y lo malo, y en ese sentido los gobiernos de la Cuarta Transformación han tenido ese gran problema de que no han querido tener relación con las madres buscadoras y no le han dado la importancia al grado de desaparecidos e inseguridad que se tiene en este país. Lo que salió de noticia, lo que pasó allá en Jalisco, en Techiutlán, es un reflejo de lo que está pasando en muchos territorios provenientes de otros estados fuera de la zona, entre comillas, segura de la clase política, porque la clase política muy amablemente no sale del corredor Coyoacán, Reforma, Condesa, Palacio Nacional, o si podríamos hablar de la zona del Paseo de Chapultepec en Jalisco, o la zona de Monterrey, Santa Catarina, hasta Garza, ahí lo viven los más ricos de Nuevo León. Estamos hablando de que prácticamente en todo el país se está reportando la situación de que hay muchas personas que están denunciando que no encuentran a sus familiares, y lo que ha manejado ahorita el discurso de los medios de comunicación afines a la 4T es tratar de disminuir el impacto de esta noticia atroz. O sea, si estamos hablando que existen estos lugares donde van a exterminar a personas, a veces dentro de la narrativa que se tenía en el calderonismo son personas que se enfrentan entre sí y quién sabe en qué andarán metidos. En el caso de lo que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto, se continuó con la lógica de que vamos a seguir haciendo operativos, pero dentro de estos operativos van a ocurrir masacres donde estamos conscientes de que entre ellos se van a desaparecer. Pero ahora los reportes que abiertamente están saliendo a la luz es que estos grupos del crimen organizado están reclutando a personas inocentes, están reclutando personas con esperanza de conseguir un trabajo, los están engañando y los reclutan para que se unan a los grupos de crimen organizado y les dan entrenamiento para que empiecen a hacer barbaridades, asesinatos, torturas, mutilaciones, y a las personas que se nieguen a entrar como miembros del crimen organizado los van a asesinar porque no quieren testigos incómodos. Esta es una situación en lo que nos recuerda a los peores horrores de que se ocurrieron por parte del Estado mexicano en los 70s, 80s, en los 60s, cuando se perseguían a opositores políticos, y era el mismo Estado quien desaparecía a estos opositores y no dejaba ninguna huella. Habían los famosos vuelos de la muerte, donde el ejército te subía a aviones y te metía en un vuelo rumbo al Golfo de México, al Océano Pacífico, y te aventaban y no quedaban rastros. Ahora la situación es que son entes privados del crimen organizado quien está haciendo estas desapariciones. Ya no sabemos si también están involucrados también, por ejemplo, elementos de las policías estatales, municipales, del ejército, de la Guardia Nacional, que también están desapareciendo a personas inocentes. Y esa es una situación de gravedad, porque si tú te dices un gobierno de izquierda, tienes que tener esa sensibilidad de estar con las personas más desprotegidas, las más vulnerables, las más necesitadas, a la gente del pueblo. Y si estamos conscientes de que son ya madres que están desesperadas por la torpeza y la inoperatividad
de la Fiscalía General de la República, de este inepto que es Gertz Manero, que todas las 32 fiscalías que hay a nivel estatal tampoco sirven para nada, y también vemos que el Poder Judicial está corrompido, pues prácticamente en cualquier momento cualquier persona puede ser reclutada a la fuerza y ingresar al crimen organizado, y si te niegas te van a exterminar para que tú no seas un testigo incómodo. Eso creo que es una señal de que la 4T y Morena debe resolver esta situación, porque ya no es una situación de herencia netamente de lo que fue la administración de Felipe Calderón, de este sangriento presidente. Ya no es una cuestión del presidente frívolo como Enrique Peña Nieto, que ni entendía el grado de atrocidad que teníamos viviendo en nuestras calles, en nuestros estados a nivel República Mexicana, y ya no es tal cual la parte de dejar crecer esta situación por parte del gobierno López Obradorista. O sea, estamos conscientes de que López Obrador tuvo una política social y de obra pública que benefició a los grandes sectores populares de la sociedad, pero la realidad es que también esos sectores de la sociedad se ven afectados por la violencia, se ven afectados por el derecho de piso, se ven afectados porque hay un clima de incertidumbre cuando ya no tienes la certeza y la seguridad de poder regresar bien a tu casa después de irte a trabajar o irte a estudiar o ir a ver a un amigo o ir a ver a un familiar que tienes enfermo. Entonces, creo yo que esa insensibilidad política que está mostrando ahorita Morena y la 4T en tratar de minimizar, en decir que no era campo de exterminio, en decir que no nos consta que todos los 400 pares de prendas y de otros objetos sean personas que fueron desaparecidos en ese rancho. Creo yo que se debe de agarrar el toro por los cuernos, porque a Morena ya se le acabó ese argumento de que todo es herencia del pasado. Claudia Sheinbaum ya no puede decir que es algo que arrastra de otros gobiernos, porque ya se tuvo 6 años de administración de un gobierno de corte López Obradorista. Si en verdad Morena quiere evitar que la oposición siga utilizando la situación de los desaparecidos y lo que pasó en el rancho de Jalisco, tiene que ponerse manos a la obra. Ya tienen una política de obra pública de generación de empleos, ya tienen una obra general de programas sociales donde ya se estima que van a tener para el año 2025 prácticamente 850,000 millones de pesos en programas sociales. O sea, se está llegando casi al billón del presupuesto en programas sociales. Sí, pero tienen que parar la violencia. ¿Por qué? Porque ese es uno de los grandes males de este país. Y si ustedes no recuerdan, gente de Morena que está al frente de la administración pública, gente de Morena que está en la Cámara de Diputados, senadores, que por esa situación de incertidumbre y de violencia, el PRI y el PAN perdieron el poder. Ahora, ¿qué está pasando? Que esa gente del PRI y el PAN ya están en Morena. Que esos actores que se dicen de izquierda, que en su momento vinieron de luchas políticas, sociales o de partidos de izquierda previos a la construcción de Morena, están mostrando ineptitud para poder resolver esta situación de desaparecidos. Y ahora es su responsabilidad. Para algo querían el poder político. Si algo querían el poder político, háganse responsables y den atención a esa situación, porque ustedes no van a seguir saliendo del corredor Reforma, Polanco, La Roma, Coyoacán, no van a seguir saliendo de lo que es el Paseo Chapultepec en Guadalajara, no van a salir de San Pedro Garza García en Nuevo León. La situación es que la gente en Campeche, en Nezahualcóyotl, en Monterrey, en Tijuana, en Los Cabos, en Tuxtla Gutiérrez, en Oaxaca, en Mazatlán, están sufriendo de lo que es el crimen organizado, y ya no hay pretexto para que la izquierda pueda decir eso, porque si en su momento quieren minimizar eso, van a ser igual que Felipe Calderón, van a ser igual que el PRI, van a ser igual que Enrique Peña Nieto, van a ser igual que las dictaduras argentinas, van a ser igual que muchos regímenes autoritarios, que por no darle atención a las víctimas, ellos van a tener que actuar para desenterrarlos. Y hay que decir algo muy importante: ni siquiera en las dictaduras latinoamericanas, estas dictaduras se atrevieron a atacar a las madres buscadoras de los desaparecidos. Yo solo espero que la 4T y gente como Noroña tengan más sensibilidad política, porque la verdad, el horror que se vio manifestado en Teochitlán, Jalisco, es un ejemplo de otros campos minados, de otros ranchos que tenemos, así que son campos de exterminio que hay en todo el país. Y ahora, si la izquierda quiere minimizar esto, está hablando que no está lista para atender uno de los grandes problemas que tiene este país, que es la inseguridad. Y si no están listos, pues dejen el poder. No tienen que tener al frente de esta situación que tanto le duele a los mexicanos, que es tener un desaparecido, tocayo. Así es, tocayo. Desgraciadamente, pues esto posiblemente siga sucediendo. Es algo sistemático, algo estructural. Se da ya de tiempo atrás y en todo el país. Desgraciadamente tendríamos que seguir viviendo más
más noticias como estas y como siempre llamar a la exigencia al Estado mexicano y a los gobiernos en turno, porque eso es lo que toca, ¿no? No toca culparnos entre nosotros si promovemos o no la narcocultura o cosas así, porque la cultura no solo es la que consumimos nosotros, sino también la impuesta, ¿no? Saber que no son tiros y no cohetes, eso también es parte de la narcocultura impuesta por las estructuras en las que vivimos, ¿no? Entonces, pues, finalmente, ustedes tienen la mejor opinión, háganos saber qué opinan en los comentarios y comparten este video con quien crea que le guste. Muchas gracias.